En el programa de hoy, Papa Francisco anima a las familias a no dejarse vencer por las dificultades y a anunciar su misión con alegría. Santo Padre pide abandonar la violencia en Ecuador. Y en España, más de 100.000 marchan por la vida y contra la reforma de la ley del aborto. Hola amigos, un gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de producción de su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos la ronda informativa con información de la clausura del Encuentro Mundial de las Familias que se dio este fin de semana en Roma. Almudena Martínez Bordiú nos tiene todos los detalles. Adelante, Almudena. Hola a todos, espero que estén muy bien. Me alegra saludarlos desde los alrededores de la Plaza de San Pedro en Roma, donde miles de familias han acudido para participar en el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Desde el pasado miércoles, 2.000 familias de 120 países participaron en este evento, promovido bajo el título El amor familiar, vocación y camino de santidad, organizado desde la Diócesis de Roma y el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. El Aula Pablo VI del Vaticano ha sido la sede principal de este encuentro, celebrado en el marco del Congreso Teológico Pastoral, en la que han sido invitados alrededor de 2.000 delegados de diferentes diócesis del mundo. La inauguración tuvo lugar en la tarde del miércoles, donde pudimos conversar con varias familias que nos transmitieron su alegría e ilusión y aseguraron también tener cierta responsabilidad y compromiso de compartir lo vivido con otras familias al volver a sus países. El Papa Francisco participó en este festival de apertura donde dio a las familias 5 pasos a seguir para el camino a la santidad. El Santo Padre aseguró que el matrimonio no es una formalidad que hay que cumplir e invitó a los presentes a abrazar la cruz, caminar hacia el perdón y vivir la acogida y la fraternidad en familia. En el Congreso Teológico Pastoral se abordaron diferentes temas de la pastoral familiar, algunos de ellos basados en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Tras una diaria celebración eucarística, varias familias y matrimonios de lugares como Estados Unidos, Italia, España, Indonesia o Brasil dieron desde el Aula Pablo VI sus testimonios acerca de temas actuales como el papel de los mayores como transmisores de fe dentro de la familia, el acompañamiento en los primeros años de matrimonio también. Además, se abordaron otros temas como la identidad y misión de la familia cristiana, el catecumenado matrimonial o vivir la santidad en familia. Además, el jueves 23 de junio, la jornada finalizó con un concierto celebrado desde la Plaza de San Juan de Letrán y durante el viernes se llevaron a cabo distintas actividades en diferentes parroquias de Roma. El sábado 25 de junio, el Papa Francisco presidió una misa en la Plaza de San Pedro. El Papa entregó un mensaje a las familias bajo el título Envío misionero de las familias, que también se entregó durante el Ángelus de ayer, domingo 26 de junio. En este mensaje, el Papa invitó a los presentes a hacerse misioneros en los caminos del mundo y acompañar a aquellos que no conocen a Dios. También animó a las familias a no dejarse vencer por las dificultades y anunciar con alegría la belleza de ser familia. También aprovechó para dirigirse a los esposos y recordarles que hoy, más que nunca, se debe defender la institución familiar y evitar que se contamine de varios tipos de venenos. Por su parte, el cardenal Kevin Farrell anunció que el próximo encuentro se realizará en 2028, aunque todavía no se confirmó el lugar. También informó que se llevará a cabo un jubileo de las familias con el Papa Francisco en 2025, el próximo año jubilar de la Iglesia Católica. Y con esto me despido, les informó Almudena Martínez Bordiú para EWTN Noticias. Adelante, estudios. Gracias, Almudena. Por otro lado, el Papa Francisco expresó su preocupación por los recientes episodios de violencia en Ecuador y pidió abandonar la violencia y las posiciones extremas. Al finalizar el rezo del Ángelus Dominical, el Santo Padre dijo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano que sigue con preocupación lo que ocurre en Ecuador. En esa línea, el Papa expresó su cercanía a la población de este país y animó a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. Aprendamos, solo a través del diálogo será posible encontrar, espero que pronto, la paz social, con especial atención a las poblaciones marginadas y a los más pobres, pero siempre respetando los derechos de todos y las instituciones del país.
El 13 de junio inició en Ecuador un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, para exigirle al gobierno, entre otras cosas, la reducción de los precios de los combustibles, garantizar precios justos en los productos de primera necesidad y dar subsidios a los pequeños agricultores. Sin embargo, desde hace más de 10 días, las marchas se tornaron violentas y los manifestantes se han enfrentado con la policía y cerraron varias carreteras. Los enfrentamientos han provocado hasta ahora decenas de muertos, numerosos heridos y más de 100 personas detenidas. En base a ese contexto, en un comunicado conjunto difundido el 24 de junio, la Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica y la Iglesia Luterana del país aseguraron que nada justifica que una legítima manifestación de descontento se manche por la presencia de grupos armados que buscan sembrar caos, terror y desestabilizar la democracia. En otros ámbitos, más de 100.000 manifestantes marcharon por la vida y contra la reforma de la ley de aborto en España. Veamos. Este domingo 26 de junio, más de 100.000 personas recorrieron las calles de Madrid, España, en defensa de la vida del niño por nacer y para protestar contra la reforma de la ley de aborto y otros proyectos legislativos que atentan contra la dignidad humana. Para esta ocasión, más de 200 organizaciones civiles fueron convocadas por las instituciones Provida, NEOS, Asamblea de Asociaciones por la Vida, Libertad y Dignidad y Plataforma Cada Vida Importa. La manifestación empezó desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza Colón. Jaime Mayor Oreja, impulsor y miembro de NEOS, señaló durante una presentación el día de la marcha que la derogación del aborto en Estados Unidos demuestra que el debate de la cultura de la vida no está ni mucho menos cerrado. La reforma de la ley de aborto fue aprobada el martes 17 de mayo por el Consejo de Ministros de España. El proyecto de ley, entre otras cosas, busca permitir que los jóvenes menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de los padres. El proyecto deberá pasar al Congreso de Diputados para su debate y votación y posteriormente al Senado. Ahora, pasando a otras informaciones, les contamos que en el marco del reciente asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en México y ante la violencia en aumento en este país, estamos conectados en este momento con Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con quien conversaremos sobre este angustioso panorama nacional. Monseñor Castro Castro, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo cariñoso a todos ustedes. Monseñor Ramón, para empezar, desde WTN Noticias le extendemos a usted y a toda la Iglesia Católica en México nuestras condolencias por la pérdida de ambos presbíteros jesuitas. Coméntenos, por favor, ¿qué ha llevado a México, un país de mayoría católica, a un panorama de violencia tan incontrolable? Es verdaderamente triste. Hemos caído en las garras del narcotráfico, de las mafias que están llenando de sangre y de temor nuestras calles, nuestros pueblos. Han tomado una autoridad verdaderamente fortísima y eso nos preocupa mucho como pastores, porque nuestro pueblo, una gran parte de él vive en el terror, en el miedo, se está desfigurando la persona del ser humano, se está yendo contra la cultura de la paz, muertos, desaparecidos, sangre por todas partes, impunidad, extorsiones. Eso hace que el país esté verdaderamente en una situación límite, por lo cual hemos emitido un comunicado como obispos para participar y para reflexionar y para invitar a buscar soluciones de esta situación tan grave que estamos viviendo. Monseñor Castro, ¿qué significa para la degradación social en México que personas tan respetadas y valoradas como son los sacerdotes también sean asesinados? Creo sinceramente que se ha perdido el sentido, el valor de la vida. Las personas que fueron, la persona que asesinó estaba drogada. Seguramente, y lo hemos constatado, lo hacen para cometer este tipo de abusos y este tipo de crímenes, porque una persona totalmente consciente no pudiera hacer semejante daño a sus hermanos. Hemos perdido el sentido de la vida, hemos perdido
el sentido de los mandamientos del Señor que nos dicen no matarás. Hemos hecho a Dios a un lado y eso nos preocupa. Hemos tratado de imitar precisamente en nuestro comunicado de hacer sentir a esos asesinos que somos parte de un mismo pueblo, que se están asesinando a sus propios hermanos, que no pierdan esta sensibilidad de que todos somos un solo cuerpo. Por eso hemos rogado, hemos suplicado y hemos exigido a quienes han perdido este sentido de la vida, el valor de la vida, que lo retomen, que se conviertan, que sean mejores. Creo que esta es una de las razones y desde luego tantas otras, el amor al dinero, el amor al poder. Creo que también esto ha intervenido. Bajo este contexto, Monseñor Ramón, ¿qué se debería hacer desde el gobierno o desde las autoridades civiles para traer paz a México? Creo que una de las ideas principales que tratamos en el comunicado de la Conferencia Episcopal es la de invitar a las autoridades a retomar el camino. Las estrategias que se han seguido hasta ahora no están funcionando. Las estrategias han fracasado. Entonces los invitamos a reconocer, todos nos podemos equivocar. Reconocer un error es de corazones valientes. Reconocer que lo que hasta ahora se ha decidido no es lo mejor. Retomar el camino y buscar verdaderamente una estrategia que traiga esa paz que tanto anhelamos. Una paz que se ha destruido, que se está destruyendo y cuyos índices de violencia aumentan cada día más de un modo muy, muy preocupante. Finalmente, Monseñor Ramón, ¿qué se está haciendo y qué más se debería hacer desde el ámbito laical para trabajar por la paz en México? Tanto la jerarquía como los laicos debemos trabajar por una reevangelización. Creo que ese es el camino, enamorarnos de Cristo, enamorarnos de su causa, enamorarnos de su reino y tener con ello mayor conciencia que todos somos artesanos de paz. Creo que sí se puede, que debemos tener conciencia de ello. Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Ha sido un gusto, que Dios les bendiga a todos. Ánimo. Gracias, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, la Virgen de Luján, Malvinera, en Argentina, fue recibida en el Senado de la Nación. Además, tras derogación de Roe versus Wade, Monseñor Salvatore Cordileone señala que nuestro trabajo acaba de empezar. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos vamos de inmediato hasta Argentina con Matías Boca, quien nos tiene información de la Virgen de Luján, que fue recibida en el Senado de la Nación. Adelante, Matías. Muchas gracias, estudio. Hoy llegamos hasta el convento Santo Domingo, ubicado en el barrio porteño de Montserrat. Para comenzar con la información, la Virgen de Luján, Malvinera, fue recibida en el Senado de la Nación. La Virgen Malvinera llegó al Palacio Legislativo en manos del obispo castrense de la República Argentina, Monseñor Santiago Olivera, y escoltada por granaderos del Regimiento General de Don José de San Martín y una comitiva de la diócesis castrense. En el umbral fue recibida por trabajadores del lugar veteranos de Malvinas, a quienes fue entregada para trasladarla hacia el interior del edificio. Por su parte, Monseñor Olivera, luego de agradecer la posibilidad de esta visita, relató luego la historia de esta imagen malvinera y misionera. La imagen de la Virgen, afirmó, es estrella de la evangelización, abre puertas, y destacó que la providencia haya querido que un grupo de laicos intuyeran que los veteranos de Malvinas puedan tener un espacio para compartir, rezar juntos y para ser valorados. Para finalizar, el prelado sostuvo que tenemos la gracia de que esta imagen nos evoque la cercanía de la Virgen, el amor de María, y que nos invite a cumplir la voluntad del Padre, a hacer lo que Jesús nos dice, que no sea solamente una memoria del pasado, sino una memoria actualizada de lo que María puede seguir haciendo por todos nosotros.
Entre otras noticias, la Arquidiócesis de Rosario realizó una marcha contra la drogadicción y a favor del empleo digno. Organizada por la Pastoral de Adicciones, se realizó la marcha Ni un pibe menos por la droga, que no se llevaba a cabo desde hacía 2 años debido a la pandemia de COVID-19. Las acciones buscaron profundizar sobre la situación que atraviesan muchos jóvenes con problemas de adicciones y también acerca de algunas propuestas para la generación de empleo digno. Además, se solicitó una justicia restitutiva que pueda enmendar el daño que producen las consecuencias del narcotráfico en las familias de los barrios más vulnerables y se pidió a los actores políticos que traten estas problemáticas que van más allá de la grieta política. Cabe destacar que una multitud de personas salió a las calles, desde la Plaza Montenegro hasta el Monumento a la Bandera, a visibilizar una problemática que nos afecta como sociedad. Para finalizar con la información, EWTN Noticias estuvo presente en la redacción de la Agencia Católica Informativa Argentina, AICA, que cumplió 66 años al servicio de la evangelización y las comunicaciones sociales. Por tal motivo, estuvimos dialogando con su administrador, Eduardo Boites, y esto fue lo que compartió con todos nosotros. Bueno, bienvenido EWTN Noticias. Ya estamos acá en la Agencia Informativa Católica Argentina, AICA. Y bueno, hoy cumplimos 66 años de vida, de trayectoria. Y bueno, vamos a hacer una adoración especial, toda la gente de redacción, ante la Virgen María, que protege nuestra redacción y nuestra vida diaria. Y bueno, aquí estamos en este trasuntar de los 66 años, siempre dando la vida de la Iglesia con objetividad, con fidelidad a la verdad, antes que una incierta primicia, ¿no? Así que en estos 66 años la vida de 7 pontífices, el magisterio de la Iglesia con los obispos, con las actividades de todos los organismos de la Iglesia, están en las páginas de AICA a disposición de todos los que quieran saber que la Iglesia está viva. Así que bueno, tratamos de sembrar la buena noticia, la buena semilla, y Dios hará germinarla en los corazones de la gente de buena voluntad. Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica aquí en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. En otras informaciones, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se presenta como católico devoto, calificó de trágico error que la Corte Suprema anulara el viernes 24 de junio el fallo Roe versus Wade, la histórica sentencia que impuso el aborto en todo el país durante casi 50 años. Además, aseguró que ahora la salud y la vida de las mujeres de esta nación están en peligro. Escuchemos lo que dijo. It's a realization of an extreme ideology and a tragic error by the Supreme Court, in my view. Esta es la realización de una ideología extrema y un trágico error de la Corte, en mi opinión. Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos ha quitado expresamente al pueblo estadounidense un derecho constitucional que ya había reconocido. No lo limitaron, simplemente se lo quitaron. Nunca se había hecho eso con un derecho tan importante para tantos estadounidenses, pero lo hicieron. Es un día triste para la Corte y para el país. Hace 50 años se decidió Roe versus Wade. Desde entonces es la ley de la nación. Este caso histórico protegió el derecho de la mujer a elegir, su derecho a tomar decisiones intensamente personales con su médico, libre de cualquier tipo de interferencia de la política. Reafirmó principios básicos de igualdad, que las mujeres tienen el poder de controlar su propio destino, y reforzó un derecho fundamental de privacidad, un derecho de cada uno de nosotros a elegir cómo vivir nuestras vidas. Ahora, con la desaparición de Roe, seamos muy claros, la salud y la vida de las mujeres de esta nación están ahora en peligro. The health and life of women in this nation are now at risk.
Otro de los políticos católicos abortistas como el señor Biden se escudaban tras el hecho, decían, de que la ley de la nación era el aborto y ellos, si bien en conciencia estaban en contra del aborto, no podían imponer sus preferencias de conciencia a los demás porque la ley era la ley para todos. Bueno, ya no van a poder decir eso porque la ley es diferente. La Corte Suprema ha dejado sin efecto esa perversa política de promover el aborto desde el gobierno central, así que van a tener que hacer todo tipo de circunnavegaciones para poder imponerlo en contra de la ley, y de esto tendría que tener, como dice acertadamente un teólogo de Washington, D.C., consecuencias eclesiásticas. En ese contexto, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, también se pronunció y aseguró que para los defensores de la vida y de la mujer, nuestro trabajo acaba de empezar. En un comunicado publicado en el sitio web de la Arquidiócesis de San Francisco, Monseñor Cordileone aseguró que esta decisión no habría sucedido sin 50 años de trabajo paciente, amoroso y arduo. Además, a través de Twitter retomó una propuesta de Ryan Anderson, presidente del Centro de Ética y Políticas Públicas, sobre donar dinero a organizaciones pro vida en Estados Unidos, y alentó a hacerlo mensualmente, pues todos tenemos que sacrificar más ahora. Como sabemos, el arzobispo de San Francisco ha sido una de las voces más claras en defensa de la vida de Estados Unidos. Hace poco más de un mes, Monseñor Cordileone prohibió que Nancy Pelosi, política del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reciba la comunión por su público apoyo al supuesto derecho al aborto. En otras noticias, Disney estrenó hace varios días su nueva película titulada Lightyear, realizada por su empresa de animaciones Pixar como spin-off de la famosa saga de Toy Story, la cual ha sido prohibida en al menos 14 países por mostrar un beso entre dos mujeres. Por este motivo nos encontramos conectados con Jaime Cedillo Bolívar, líder pro vida y expresidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, México. Jaime, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, saludos. Jaime, ¿podrías contarnos cuál ha sido la repercusión de Lightyear en el sector pro familia? Ha tenido un alto impacto en las familias mexicanas, aquí en Jalisco particularmente, porque las familias se han visto agredidas en el sentido de que una película se utilice o se instrumentalice para posicionar un mensaje, en este caso, lésbico-gay, con los personajes principales de esta película. Hay confusión, hay preocupación, y las familias están consultando con las personas que han escrito o han visto la película, y hay muchas familias que quieren resguardar a sus hijos, no exponer a sus hijos por la misma polémica que se ha generado. En este sentido, ¿qué mensaje transmite Lightyear con la polémica escena lésbica? Sí, inicialmente se había publicitado que había un beso entre dos mujeres, un beso lésbico. Sin embargo, es mucho más que eso. Yo tuve la oportunidad de ir a ver la película porque muchas personas nos consultan, padres de familia preocupados, y puede uno ver cómo la trama completa está preparada, premeditada, para mostrar en sus escenas, en la secuencia, la historia de vida de una pareja que inicia platicando con el personaje principal, vos, que se va a casar la mujer, que encontró una mujer y se casará. Después va mostrando cómo está embarazada, después va mostrando cómo el hijo convive con ellas hasta su graduación, y después toda esta trama que va presentando la historia de una familia, pero colocando en el menor un pensamiento de aceptación, normalización de un comportamiento entre dos personas del mismo sexo. Eso creo que es el contenido que finalmente tiene un desenlace, porque el desenlace es que se protege esa unión. Entonces me parece que no es solo un beso, sino es toda una trama premeditada para colocar este pensamiento en la mente de los pequeños. Jaime, ¿por qué no recomendarías ir a ver esta película? A mí me parece que es exponer a los pequeños. Cuando un pequeño aún no tiene su criterio formado, no tiene la evolución de sus facultades, no ha decidido aún algunas cosas, es exponerlo ante esta situación que se presenta de manera romántica, se presenta de manera alegre, se presenta de una forma atractiva, en mensajes cortos pero totalmente explícitos. Me parece que es instalar en el pequeño mensajes de normalización de un pensamiento de adoctrinamiento que se ha venido trabajando. Desde mi punto de vista es exponer al pequeño. Por eso yo no recomendaría a los padres de familia que pongan a un niño a ver este tipo de escenas que se le quedan grabadas en su mente porque son muy atractivas y dejan un mensaje muy claro. Finalmente, Lightyear tuvo un notorio fracaso de taquilla en su primera semana de estreno. ¿Esto se debe a la carga ideológica que tiene? A mí me parece que
tomaron un alto riesgo Disney y Pixar desde un punto de vista de una empresa icónica que había sido muy respetada siempre. Al ceder a este adoctrinamiento a través de las películas, tomó un riesgo grande. Y me parece que las personas que se percataron de ello, los países que la prohibieron inclusive y las cadenas de cines que advirtieron a los papás, pues pusieron esta alerta y después muchos pensadores empezaron a escribir sobre ello, personas que como su servidor pudimos verla y ejercer una opinión. Claro que impactó directamente porque no estamos dispuestos a seguir aceptando que una empresa de esta naturaleza de entretenimiento utilice a los personajes y las películas para el adoctrinamiento. Yo pienso que es un revés importante y es un mensaje de la sociedad de decirle a las grandes compañías de cine que no estamos dispuestos a aceptar que se utilicen este adoctrinamiento a través de las películas. Claro que fue un éxito de las personas pro vida el de tener el éxito de esa película alertando a los padres de familia. Jaime Cedillo Bolívar, líder pro vida y expresidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, México. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a todos, saludos. Cuidemos a nuestros niños. Gracias, Jaime. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.